Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Doy la bienvenida en el estudio de CIPS Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar Ceballos. El día de hoy nos va a platicar un tema bien interesante. Nos va a hablar del cerebro y la criminalidad. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo para todos en el estudio y para tu público. Doctor, pues platicamos fuera del aire pues el tema, ¿no? La criminalidad, el crimen. Y decíamos, la pregunta clave es si un criminal nace o se hace. Es una muy buena pregunta. En fechas recientes, en las redes, en la prensa, bueno, no es el primer caso, ¿no? Pero vimos, por ejemplo, el caso de este asesinato de este sujeto de Búfalo, ¿no? Que graba toda una secuencia de eventos, entra a un súper y asesina así cobardemente a mucha gente. Entonces, cuando tú ves eso, ¿no? Toda la planificación, toda la planeación para cometer un crimen como ese, pues surge la pregunta, bueno, esta persona, ¿qué piensa, qué siente? ¿Es normal esta conducta? ¿Es anormal? Sobre todo porque, como bien menciona, está completamente todo planeado. Y Exactamente, además se puede inconsciente. ver que tampoco hay una empatía de su parte. Es correcto. Entonces, bueno, pues esto es algo que han estudiado las neurociencias o que han tratado de comprender. Actualmente existen estudios de imagen funcionales, la tomografía por emisión de positrones. Es un estudio especial de tomografía funcional en donde tú puedes ver qué áreas se activan del cerebro de manera selectiva y puedes ver no solo las imágenes del cerebro, sino cómo se están activando los diferentes grupos de neuronas que se interconectan entre sí a través de toda una red. Y bueno, se han encontrado algunas cosas interesantes. El tema de la conducta, hay que destacar antes de comentar esto, no solamente se ve influido por este tipo de factores físicos, es decir, el funcionamiento no solo depende de que nuestras neuronas trabajen adecuadamente o se comuniquen bien entre sí, O sea, sino no solo también es algo biológico. biológico, físico. También hay factores pues, sociales, hay factores psicológicos. Por ejemplo, el crecer en un entorno violento o con agresividad o con malos tratos, pues puede favorecer este tipo de conductas, ¿no? O por ejemplo, el consumo de ciertas sustancias psicoactivas como las drogas pueden propiciar también actos violentos, ¿no? Que conlleven eventualmente a un asesinato, un homicidio. Pero sí se ha visto que en algunos casos sí hay factores biológicos en nuestro cerebro que pueden influir. ¿Y cómo lo han visto? Pues lo han estudiado a través de este tipo de estudios clínicos en donde se hacen estos estudios de imagen en estas personas, en criminales, en cárceles o en sujetos que tienen problemas psiquiátricos y que han incurrido en conductas delictivas, y también se ha visto en pacientes que han sido sujetos a cirugías y que han tenido alguna lesión cerebral y en quienes han observado un cambio de conducta. Entonces, definitivamente sí hay una relación entre un adecuado funcionamiento de nuestro cerebro y la presencia de este tipo de conductas. Hay un área en concreto que se llama la corteza prefrontal. Sucede que en la superficie del cerebro tenemos una estructura que se llama la corteza cerebral, que en la parte anterior o en la parte más, en la primera parte de nuestro cerebro está el lóbulo frontal. Bueno, pues esta corteza prefrontal tiene que ver con toda esta conducta que está implicada en cuanto al juicio, en cuanto a la planeación, en cuanto al control de impulsos, ¿no? A lo mejor tú tienes una emoción negativa, tienes mucho coraje en contra de alguien por Pero algo estás que hizo, controlado. pero gracias a la integridad, a que funciona bien esta área, pues nosotros podemos inhibir o podemos detener este tipo de conductas. Bueno, pues se ha visto que en algunos de estos sujetos esta corteza no trabaja como debiera, ¿no? O por ejemplo ciertas áreas del lóbulo temporal. El lóbulo temporal, que también en su superficie tiene una corteza especializada que tiene que ver con funciones como la memoria, que tiene que ver también con cuestiones como el manejo de las emociones, pues tienen una conexión con esta corteza prefrontal, de tal manera que cuando nosotros tenemos emociones negativas,
o cierto enojo, podemos inhibir esta conducta pues, en las personas por esta acción sobre la corteza prefrontal. Se puede inhibir su acción, o sea, es tanto el coraje o es tal el cambio químico a nivel cerebral que se inhibe esta área, ¿no? Y entonces esto puede favorecer al desarrollo de estas conductas. Doctor, yo creo que las personas que nos escuchan estarán preguntándose, bueno, si existen algunos tipos, unos focos rojos de los cuales podemos estar alertas para, si vemos algún tipo de conducta, pues hacer algo al respecto. Desde luego, uno es la falta de empatía, ¿no? Otro, la falta de empatía es el ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Otro es la conducta violenta y agresiva, que violencia no es solamente pues agredir físicamente, puede ser incluso una agresión verbal, ¿no? Un maltrato, ¿no? No solo a las personas, sino pues, incluso, por ejemplo, a los animalitos, ¿no? A las mascotas, ¿no? Tanto de forma activa como de forma pasiva. La falta de cuidados también puede ser un tipo de violencia, pero en general esto se puede asociar a este tipo de conductas pues, criminales, o se ha intentado explicar, ¿no? Yo creo que falta mucho por descubrir, pero me preguntaba un colega, bueno, ¿existe realmente el mal, no? O sea, esta maldad, bueno, pues tiene que ver con esta falta de control de impulsos, exactamente. Nosotros tenemos un circuito a nivel cerebral que todavía hay mucho por estudiar, ¿no? Pero bueno, lo que se sabe al calor de los estudios que la ciencia proporciona al día de hoy, parece ser que lesiones en áreas que están interconectadas y que tienen que ver con este circuito que te había yo comentado, que tiene que ver con el manejo de las emociones, con el control de los impulsos, ya sea una lesión o varias, aunque estén en localizaciones diferentes, forman parte de la misma red. Podría llevar a la aparición pues, de este tipo de conductas homicidas. Ni qué decir de algunas enfermedades que se han asociado a la aparición de estas conductas homicidas, así es, y que en ocasiones pues podemos tratar con medicamentos, ¿no? Aquí interviene un poquito el área de la psiquiatría, la especialidad de la psiquiatría. Pero sí hay un factor biológico que puede tratar de explicarnos, ¿verdad?, estas conductas criminales. Si, por ejemplo, vemos a una persona que tiene falta de empatía, a lo mejor, como bien menciona, el maltrato hacia los animales, que hasta cierto punto les puede causar algún placer, el primer paso que deben de hacer las personas que quieran ayudar a esta, ¿cuál es? Muchas veces el paciente no es consciente de su enfermedad, es parte de su enfermedad. Entonces ahí la familia juega un rol, o los amigos, el entorno social, o las escuelas, que lejos de estigmatizarlos, pues hay que buscar ayuda profesional para saber qué está ocurriendo, por qué hay esa agresividad. A lo mejor ese niño o adolescente que está usando drogas y que está actuando de manera violenta necesita ayuda profesional porque está creciendo en un ambiente agresivo, ¿no? En un ambiente violento, pues para tratar de establecer qué está pasando y desde luego ver si no padece algún trastorno mental o tiene algún otro problema. ¿Tenemos que acudir a un psiquiatra o por ejemplo, en el caso de un especialista, un neurólogo? Hay que acudir con el médico, ¿verdad?, para tratar de establecer cuál es la causa y si esto tiene que ver pues, con la conducta, pues probablemente canalizarlo a un psiquiatra, que sería el especialista más adecuado. Pero sí hacer notar que hay enfermedades que pueden cursar con estas, ¿verdad?, lesiones cerebrales, tumores cerebrales, ¿verdad? Hay ciertos tumores, se han visto cambios de conducta en gente que no se explican por otra causa y que al momento de hacerle los estudios, pues aparecen lesiones cerebrales como traumatismos que causaron lesiones cerebrales no reconocidos o incluso tumores. Entonces hay que checarse, pero pues sí, esto lo vamos a seguir, lamentablemente lo seguiremos viendo, ¿no? Pero pues en la prensa. Hay que estar muy pendientes. Hay que estar muy pendientes, así es. Y sobre todo, y como siempre decimos, acudir con los especialistas. Desde luego. Y una de las que eran los noviazgos, ¿no? La violencia que a veces da puede ser señal de que algo no está funcionando bien. Sobre todo, en casa. Tampoco hay que justificarlo. No,
Así es. No hay que justificarlo, pero tampoco caer en el hecho, sí, en el hecho de decir, bueno, pues todo se explica en términos de la ciencia, de la anatomía y de la fisiología. O sea, definitivamente sí puede haber un factor biológico, físico, pero el entorno social pues también es muy importante. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, sobre todo por traer estos temas tan interesantes aquí al estudio de CIPSE Noticias. Muchas gracias a ti por la Nos vemos la invitación y al siguiente Grupo semana. CIPSE. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Muchísimas gracias. Es nuestro neurólogo Jorge Salazar Ceballos. Tenemos más. Vamos con Humberto.